Buenos días. Qué gusto me da saludarlos, qué gusto nos da a todos los del equipo de Caltonac saludarlos una mañana más para dar seguimiento al Tonalpohualli y hacer la lectura del tonali correspondiente al día de hoy. El día de hoy nos encontramos otra vez, como podrán ver en los colores que prevalecerán hoy a lo largo del programa, estamos en una trecena de Tlahuistlampa, justamente del lado oriente, el lado por donde sale el sol. Por eso tenemos el color rojo que le corresponde, porque hoy además tenemos un tonali, el número 7, el tonali bisagra. Hemos llegado a la mitad de la trecena Secali, y justamente hemos llegado al 7, que en este caso va a ser Chicome Atl, 7 agua. Es el tonali de hoy que nos va a revelar todo lo que trae de conocimiento, de entendimiento del mundo que nos rodea, de la comprensión de lo que vemos y lo que no vemos. En este tonali es de la cuenta que venía completa del Tonalpohualli, que comenzó el 2 de julio del año pasado, el último 2 de julio. Vamos en el tonali número 189, es los que hemos recorrido desde que inició la cuenta, y estaríamos hoy, pues, ¿a qué será? 71 tonaltin de terminar la cuenta completa. Asimismo, este programa Tlapohuía llega a su emisión número 281, ininterrumpida de estar leyendo todas las mañanas el tonal. Antes de pasar a la lectura, quiero dar la bienvenida a mi compañero Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Aquí andamos ya, listos. Listísimos. Con un poquito menos de frío sentí hoy que con respecto a otros días, Sí, y así sí, hasta sí, sí. cuesta menos trabajo levantarse. Pero aquí estamos ya listos para iniciar. Entonces, pues te cedo la palabra para que procedamos. Excelente, muchas gracias. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Bienvenida Marina, bienvenidos los que nos acompañan en Facebook Live y también en YouTube. Una vez más, a Tlapohuía Ser de Anáhuac. Y hoy vamos a comentar el tonali bisagra de la trecena. Sí, el tonali bisagra le llamamos así porque es el tonali que está justo a la mitad, el que divide a la trecena exactamente a la mitad. Este es un recurso muy, muy interesante de cómo dividir el 13 o dividir cualquier número impar. Bueno, pues se divide en dos partes iguales y en medio uno que queda aislado. Entonces, en ese caso tenemos 6 tonalis, uno que es el bisagra, que es el de hoy, y luego otros 6 tonalis que corresponden ya hacia el final de la trecena. Y bueno, pues ese tonali el día de hoy, en esa trecena Seattle, regida por la señora Itzpapalot, es nada menos que Chicome Atl, 7 agua. Vamos a ubicarlo también, además del formato de la trecena, vamos a ubicarlo dentro del Tonalámatl del Borgia para saber exactamente dónde nos encontramos, y ya llegamos a la mitad. ¿Sí? Estamos justamente en la mitad. Bueno, estaremos a la mitad alrededor del mediodía, que es cuando arranca el tonali. Así que bueno, estamos a pocas horas de ya estar en esa posición que nos marca el tonalama. Y esas imágenes que vemos arriba y abajo son las que acompañan al tonali de hoy y que le dan sentido y complementan la lectura y su interpretación. Así que vamos a comenzar. Chicome Atl. Bueno, pues Atl es el agua, este elemento sin el cual la vida no es posible. Es más, yo diría que el agua es la vida misma. Es el elemento que realmente, junto con el aire, sí, también hay que decirlo, pues son los dos elementos creo que primordiales para que la vida continúe. Son dos de los elementos mediante los cuales sin ellos pues no habría vida, ¿no? Y sobre todo el agua, que es el elemento vital más importante que nuestro cuerpo, de lo que está constituido nuestro cuerpo. Aquí está representado justamente de una manera muy preciosa, en la que vemos a digamos que una parte de tierra o un lugar por donde el agua mana. Podría ser un nacimiento de agua, una roca, cualquier lugar por donde el agua salga. Sabemos que el agua tiene muchos lugares por donde fluye, por donde sale. Así que tenemos este tentli, que se llama en náhuatl, que es una especie de labio, vamos a decirle así, ¿sí? Esa sería la traducción literal, pero pues es de aquí donde sale el chorro de agua, proyectándose hacia la izquierda. Pero el ojo que tiene puesto ahí encima del agua nos da la impresión de que
fuera un ser animado, de que fuera una figura, un personaje que está mirando más bien hacia la derecha, ¿no? Lo cierto es que tenemos que entender que está el Tentli y el agua saliendo hacia la izquierda. Y ese ojo, bueno, pues le confiere una especial característica a este glifo, ya que por esto nos podemos dar cuenta que el agua, de la manera en la que se concebía para los antiguos mexicanos y por lo que llegó a ser un elemento tan importante para conformarse en uno de los glifos del Tonapohualli, es precisamente su importancia para la vida. Así que bueno, pues aquí tenemos al agua y ese ojito le confiere precisamente esa cualidad de vida. El agua está viva, ¿sí? No, y no es una metáfora, estamos hablando de que el agua es como si fuera un ser vivo, ¿sí? No solamente es la vida y es un elemento de la naturaleza, sino que es un elemento que tiene vida propia. Por eso tiene ese ojo estelar, por eso tiene esa característica. Y lo hemos comentado, hay varios glifos dentro del Pohualli, el agua está muy, muy presente dentro del Pohualli a través de varios de sus glifos, y por eso nos podemos dar cuenta que, como hemos mencionado también en otras ocasiones, eh, la civilización del Anáhuac era una civilización de agua, acuática. Digamos que sus preceptos básicos, sus conceptos primordiales, su origen está en el agua. Así que es sumamente importante que comprendamos que la forma en la que veían el agua no es como la vemos ahora, como un medio del que podemos eh, pues explotar, que podemos abusar, todo lo contrario. Se trata de un elemento vivo que merece todo nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo nuestro cuidado, porque si cuidamos el agua, evidentemente estaremos cuidando no solamente nuestro modo de vivir, sino nuestra propia existencia. El agua precisamente está patrocinada y está equilibrado su significado, su simbolismo y todo su carga, pues su carga simbólica está equilibrada por medio del fuego. Sabemos que el agua y el fuego están intrínsecamente unidos, uno sin el otro no existen, es decir, siempre hay una forma en la que se equilibran, en la que se busca esta armonía entre un elemento y otro, el calor y el frío, lo húmedo y lo seco, lo ígneo y lo acuático. Y justamente aquí lo vemos bien representado porque Atl está patrocinado por el señor Xiuhtecutli, el señor del fuego, el dios, uno de los dioses de los númenes más antiguos que representan justamente los ciclos temporales, que representa el fuego y sobre todo el calor, porque el calor pues es digamos, la cualidad principal del fuego. El fuego es incorpóreo, no tiene cuerpo, pero tiene un efecto que es el calor. Ese calor que hace que el agua, al contacto con el agua se evapore, ¿sí? Efecto por el cual también sabemos que la vida es posible, ya que el ciclo del agua se compone no solamente del agua, sino de esta etapa de evaporación que permite que el agua suba a las nubes, se convierta en lluvia y vuelva el ciclo a dar vuelta para poder precisamente hacer que la vida sea posible. Así que este calor está presente aquí a través de Xiuhtecutli, y también en la parte de arriba vemos un elemento interesante, una imagen que complementa esta escena, donde vemos una casa totalmente cerrada, donde está un hombre en posición fetal ahí cuclillado, ¿sí? Parece que estuviera acostado, y bueno, pues ahí precisamente de ese lugar manan volutas de humo, y hay un flujo de agua conectado a esa casa, y ese flujo de agua lleva llamas, lleva fuego, es decir, es un agua que está caliente. Recordemos que el vapor es este efecto que causa el choque del agua con el fuego, así que ese elemento se puede crear solamente con la conjunción de ambos elementos. También vemos ahí al Colotl, al
al alacrán, que es un animal precisamente que acompaña casi siempre a las imágenes de Xiuhtecutli. Podríamos decir que es un animal totalmente asociado a Xiuhtecutli y particularmente al calor, porque sabemos que el colot, cuando pica, quema. Y de hecho, la forma en la que está representado este animal, pues tiene en su cuerpo y en sus colores, en los que están a la manera en como lo representaban los antiguos tlacuilos, sabemos que todo en él es fuego porque está dibujado como si fuera precisamente un ser compuesto por elementos ígneos y por los colores del fuego. Tenemos hoy un cruce muy interesante entre númenes, entre el signo, entre las propiedades de la trecena. Para comenzar, tenemos agua, tenemos a Xiuhtecutli, pero también tenemos algo que lo refuerza de manera contundente, que es la presencia de Tlaloc como señor de la noche. Tlaloc y Xiuhtecutli, que además están en secuencia entre los señores de la noche, están aquí como de alguna forma los opuestos, pero no tan opuestos, porque como ya vimos, lo que determina la vida es la combinación, la armonía entre los dos elementos, el calor, que es Xiuhtecutli, y el agua armoniza en nosotros, junto con Ejecatl, para generar la vida que portamos, la vida que tenemos. Una vez más hemos llegado al tonal y central de esta trecena, de una trecena, y la combinación con agua lo vuelve muy interesante porque el agua precisamente se caracteriza por estar en movimiento. Por eso está en esa columna, en ese mismo grupo del Tlahuistlampa, al lado de movimiento justamente, de la serpiente, que también representa flujo constante, de Acatl, que también es direccionalidad y también tiene un vínculo cercanísimo con el agua por ser el lugar en donde brota, ¿no? Entonces, como al darle esa presencia de por sí dentro del rumbo, ya nos está llevando hacia ese tipo de reflexión o de entendimiento o de conocimiento. Sin embargo, al ser concretamente el signo agua, lo que también nos está hablando es esas materias, esas númenes, bueno, que ya ni siquiera diríamos que son númenes, diríamos que el agua está todavía más allá de eso, tiene cuádruple presencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos describir qué somos, podemos describir de qué estamos hechos, tenemos carbono, tenemos nitrógeno, tenemos agua, tenemos muchos elementos, pero realmente es difícil haciendo esa descripción de elementos, decir por qué me gusta ver a Venus, a Xolotl vespertino, o por qué me gusta determinada música, o por qué una película determinada puede intimidarme. Es más difícil explicar eso a través de la descripción. Entonces nosotros tenemos una descripción interesante y precisa del agua, pero lo que también tiene es una parte que los antiguos mexicanos detectaron bien y que le dieron una cierta autonomía, una cierta ánima, no parecida, ¿no? Porque ese ojo estelar precisamente está reflejando justamente eso, ese tipo de ojo. Pero al final sí nos están dando a entender que, como decía Gerardo, es merecedora de un respeto que quizá en este momento ya no lo tenemos y se nos hace como cualquier cosa, como si fuera algo. Creo que tenemos mucha más conciencia de otro tipo de vida, ¿no? Tenemos a lo mejor, hoy hay determinadas partes de la sociedad que tiene conciencia de los animales y eso está muy bien, pero quizá también podemos ampliar esa conciencia a ese tipo de elementos. Me gusta y siempre me inspira la presencia de Colotl, porque Colotl es un ser fascinante, un ser que se mueve por el mundo como si fuera un pequeño león, un pequeño ocelote o una pequeña águila, ¿no? Me refiero con esto a que es totalmente un depredador, es un guerrero, es un cazador ante todo. Está perfectamente equipado para desarrollar esas tareas, pero representa muy bien a Xiuhtecutli porque su piquete es capaz de elevar la temperatura, es excesivamente eh, eh, poderoso la sustancia que te inyecta inmediatamente, aunque sea el más leve de los alacranes, pues te va a generar ese calor. Por otro lado, también hoy tenemos dentro de la reflexión central de la trecena el Kali, y el Kali está una vez más aquí, y en este caso otra vez combinado con el fuego, pero en este caso dándonos a entender que si de por sí
Xiuhtecutli representa purificación, representa que cuando tú enciendes fuego, algo se limpia, algo se renueva. Imagínense nada más si tenemos la combinación de agua y fuego para tenerlo a nuestro alrededor, para estar como ese personaje que se encuentra dentro del Temazcali. Nosotros estamos dentro de un Cali en esta trecena, y entonces hoy tenemos esas dos partes muy interesantes, calor y agua en abundancia, porque tenemos esa posibilidad hoy de que nuestra casa se convierta precisamente en la conciencia de esa dualidad tan importante que determina la vida, ¿no? Creo que partimos de ahí y vamos a ir además agregando, ahora que lleguemos al 7, vamos a ver qué de más le añade el número, porque el número, acuérdense, que define también parte de la acción y de la reflexión. Así es, vamos entonces a complementar justamente estas ideas acerca del agua y el equilibrio con el fuego, con el numeral justamente. Y Sinteotl está aquí patrocinando el numeral 7. Recordemos que el 7, ya lo mencionamos, es el número bisagra. Por lo tanto, es un número sumamente importante, es un número que permite dividir a la mitad esta cuenta de 13, y Sinteotl está ahí a la mitad. Es interesante que quien haya tenido la responsabilidad de cargar con el numeral 7 sea Sinteotl. Sinteotl, que es, entre otras cosas, el maíz mismo, es la encarnación del maíz y es una advocación directa de Tonacatecutli, es decir, es un ser que por su naturaleza y por su importancia, es de tal importancia este ser, el maíz, este alimento, que emana directamente de Tonacatecutli, el Señor de nuestro sustento. Todos aquellos seres primordiales, primigenios y son vitales para el sustento y para la vida, bueno, pues están emanando justamente, son las vocaciones de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Y aquí Sinteotl pues tiene precisamente esa cualidad de ser el maíz. Y ahí lo vemos precisamente con su cabello color amarillo y con su Teocuitlacómatl, que es precisamente unos elementos que lo asocian directamente con lo ígneo, sobre todo con Tonacatecutli, ¿no? Es lo que quiero decir, porque todos los seres que tienen relación con él y que tienen relación con el calor, con el sol y con este calor primigenio y con el fuego primigenio, pues tienen esos elementos en su vestimenta y bueno, como cualidades en su aspecto. Y ahí vemos cómo carga en la espalda, pareciera que de la espalda le surge precisamente una planta de maíz con 3 mazorcas bien frondosas y que además también tienen ojitos, ¿no? Así como el agua cobra vida, especialmente a través de ese ojo que se le pone ahí. Bueno, pues también estos maíces tienen esa cualidad, porque recordemos que el maíz y el hombre están intrínsecamente unidos en todos los conceptos de la náhuatl y también en las mitologías y en su origen. Quetzalcóatl es el que crea al ser humano, crea al maíz y le otorga al ser humano precisamente la tecnología y el conocimiento y la inteligencia para cultivar este precioso alimento. Así que Sinteotl, el mismo maíz, está aquí presente el día de hoy, marcándonos la mitad exactamente de la trecena y patrocinando al numeral 7. Esto lo hace en compañía también con un ser muy especial. Iba a decir ave, pero bueno, no es ave. Es un ser volátil, un ser que vuela, al igual que las aves. Pero en este caso estamos viendo a una mariposa. Por cierto, una mariposa bastante estilizada. En esa estilización que tiene esta mariposa, nos están hablando de conceptos, pues, distintos a lo que podríamos pensar que es un simple insecto, una simple mariposa, ¿sí? Un insecto bonito. Estamos hablando de una idea mucho más compleja y mucho más eh, elevada. De entrada, la forma que tiene pues, es muy abstracta y sí nos recuerda a una mariposa. Sin embargo, pues si no nos dicen que es una mariposa, probablemente a algunas personas les cuesta trabajo reconocerla en ello, ¿no? Pero vemos ahí en su decorado tan especial,
cómo tiene un círculo en el centro, que prácticamente pues, es un sol, ¿sí? Vemos ahí el centro totalmente rojo, luego amarillo y luego blanco, como si estuviera yendo de lo más caliente y se fuera irradiando ese calor. Y todavía más allá, en la periferia, se ven esas pequeñas ondas de color rojo que le dan el aspecto como si estuviera irradiando desde el centro, justamente como pudiéramos ver que el sol lo hace en el cenit. Cuando el sol está en el mediodía, justo arriba de nuestras cabezas, y si tuviéramos la oportunidad, a lo mejor con un espejo de obsidiana, lo pudiéramos ver, y si no, mejor no lo intenten, así es como veríamos al sol, exactamente arriba de nuestras cabezas y irradiando así todo ese tona, todo ese calor, esa energía, esa luz. Entonces, la mariposa representa eso, el sol cenital, la parte cuando el sol está en el mediodía y que sabemos que era uno de los puntos más importantes de cálculo y pues sí, de cálculo, del cálculo temporal, ya que precisamente el cenit es el que marca el principio de muchas cosas, sobre todo, hablando en contexto del tonal Lama y del tonal Powali, pues el tonal, ¿sí? El tonali arranca al mediodía. Por eso siempre hacemos la mención de que arranca al mediodía, porque aunque hacemos esta lectura tempranito, bueno, sabemos que nos adelantamos unas cuantas horas precisamente para lograr que cuando ese inicio esté ahí, bueno, pues ya tengamos toda la información necesaria para poder sacar provecho y poder meditar y filosofar acerca de lo que el tonali y las imágenes nos están mostrando. Entonces, esta mariposa, este ser tan especial asociado con el sol, recordemos que decían por ahí los mitos decían que los guerreros que morían en batalla se convertían precisamente en colibríes o en mariposas que acompañaban al sol. Y también lo hacían las iguateteo, es decir, las mujeres que morían en el parto, en esta guerra por la vida, en la que otorgan su vida en favor de su hijo, también eran guerreras y también acompañaban al sol en su tránsito en la forma de mariposas. Así que por eso es tan importante y es tan enigmática la imagen de esta mariposa en la forma en la que está representada aquí como acompañante del numeral 7. No, no lo escuchamos, Rolando. De manera ordinal, el número 7 tiene la facultad de ser el punto central de cada trecena. Y eso no es poca cosa porque nosotros vamos a lo largo de una trecena desarrollando una serie de actividades, trabajos, que al llegar a este punto siempre implican el momento en el que todo lo que se trabajó genere cambios, genere transformaciones. En ese sentido, está asociado con dos elementos muy interesantes, el número 7, que van a expresar claramente todo eso y a entrelazarse. En primer lugar, tenemos a Sinteotl, que ante todo, bueno, obviamente representa al maíz, pero si ampliamos el concepto nos daremos cuenta que está representando al maíz porque en general el maíz es el alimento más importante y está representando también al alimento en general, porque el alimento proviene de Tonacatecutli. Es la forma en la que nosotros metemos a Tonacatecutli en nuestro cuerpo para que se convierta precisamente en el tona, en la sangre, en el rojo. Necesitamos entonces el alimento y el alimento siempre vendrá lo mismo que Xutecutli, ¿no? Los dos son advocaciones de Tonacatecutli porque representan justamente dos formas distintas de lo mismo. Uno es el calor emanando y el otro es la energía atrapada o almacenada en un alimento que entra al cuerpo y genera la vida. Entonces, en ese sentido, tenemos esa relación de elementos y esa presencia directa de Tonacatecutli en todo lo que nos llevamos a la boca. Todo contiene Tona, todo lo contiene a él, pero obviamente si queremos ponerle un nombre, si queremos poner un elemento que no nos deje lugar a dudas, pues ponemos el alimento más importante de todos, que es el maíz. Por lo menos así lo era
y lo sigue siendo todavía en este territorio Semanáhuac que hoy conocemos como México y un poco más allá de las fronteras. El otro elemento que es fundamental para entender la coordenada es precisamente el número, la mariposa. La mariposa aparece en diferentes elementos, lo cual nos permite justamente lo que decía Gerardo, identificarla plenamente a pesar de su extraña forma. Por ejemplo, si ustedes observan a Xochiquetzal, podrán notar que la nariz siempre trae un adorno, y ese adorno es la Yacapapalotl, que es justamente un adorno en forma de mariposa que tiene una forma muy parecida a esta. Pero además, Xochiquetzal trae en la cabeza a veces adornos. Estoy hablando obviamente de los Amoxtin, ¿no? No de los documentos coloniales. Estoy hablando de los Amoxtin, de los verdaderamente creados antes del contacto con los europeos. Y ahí, por ejemplo, aparece Xochiquetzal siempre adornada por flores de papel que tienen exactamente esa forma. Pero además esa forma también, si ustedes la recuerdan, la vamos a encontrar en personajes como, por ejemplo, Xochipilli, tiene también dibujada esa misma imagen y para no ir tan lejos, también si ustedes recuerdan ayer que Lili nos presentaba la imagen de Ahuiateotl, esta deidad que tiene forma de la piel de un venado extendida, que está convirtiéndose o encarnando en el tiempo a través del Tonelámatl. También notaremos que en la boca tiene esa misma forma, que también es exactamente esa. La mariposa en todo sentido, en la visión de los antiguos entonces, si es un elemento que está presente aquí junto a Sinteotl y contra muchas deidades también que vienen o provienen de Tonacatecujli, está relacionada con él, sin duda. Y por otro lado, también está relacionada precisamente con el cambio de ciclo, por esa facultad que se platicaba hace un momento acerca del Sol y su relación con el Sol y su relación con el punto más alto del Sol. Si lo analizamos y lo reflexionamos, el cambio de ciclo del día justamente ocurre, el cambio de tonali ocurre en ese punto, cuando el Sol se encuentra en la parte central de su recorrido por la bóveda celeste para expresarlo con propiedad. Cuando el Sol alcanza ese punto, entonces estamos justamente en el cambio de tonal y digamos que a lo mejor por un instante en que el Sol alcanza ese grado, no estamos ni en uno ni en otro, estamos más bien como en la etapa de los dos, en el paso, en el cambio, en el momento del cambio. Y justamente la mariposa tiene esa posición central también en la trecena y también tiene esa posición en la vida, porque este ser precisamente implica lo que trata de inspirarnos el número del contexto de las trecenas y del tonalámatl, que es justamente llegar a un punto en donde hay que pasar de un estado a otro. A veces en cosas muy pequeñas, pero esas cosas pequeñas que uno hace, transformaciones, y son verdaderamente radicales, aunque sea una transformación pequeñita, lo radical siempre va a marcar un antes y un después, siempre va a tener repercusión. Y precisamente la mariposa pues, le pasa exactamente lo mismo, pasa de ser y tener unas cualidades determinadas a convertirse en un volátil, con un aspecto incluso completamente distinto, ¿no? Pero sigue siendo el mismo ser. Nosotros también vivimos una etapa similar al nacer, ¿no? Fuimos otra clase de ser y después salimos a esta realidad que es completamente diferente. Entonces, eso se impregna directamente y se tiene que combinar con los otros elementos. Tenemos, decía yo también, además de Atl, tenemos a Tlaloc. A Tlaloc hoy como Señor de la Noche, cerrando la novena de Señores de la Noche, que justamente viene con Atl, porque todavía vienen pareados. Recuérdense que empezaron parejos y Paqui con el primer Señor de la Noche, y han venido corriendo parejitos. Entonces en este momento se encuentra justamente Atl alineado con Tlaloc, no siempre va a ser así. Y por lo tanto tenemos todo el fuego, todo el agua, la vida misma, pero también la vida entendida con el maíz. Esa abundancia del maíz viene también de una depuración, de un trabajo, de un cuidado. El ser humano tiene que cuidar el maíz porque si lo abandona, el maíz se muere. Entonces implica todo eso también, y también implica que en ese flujo que está vinculado estrechamente a los signos de Tlahuiztlampa y también está vinculado al agua directamente, lo que está proponiéndonos justo la combinación que se hace al caer este 7 en el Tlahuiztlampa, quiere decir que ese flujo es precisamente lo que nos va a inspirar, lo que nos va a llevar, lo que nos va a colocar en la posición
en que podamos hacer esa transformación que nos está brindando como mensaje la mariposa y el número 7. Así es, y entonces Tlaloc termina de redondear estas cuestiones, ya que precisamente Sinteotl, tomándolo como resumen, pues involucra justamente el uso del agua para el cultivo, precisamente para la vida del maíz, y también es el elemento que acumula, como bien lo mencionabas, y almacena el calor y el tona que toma del sol y del ambiente, se acumula en ese alimento como una pila, y a la hora de que la consumimos, bueno, de ahí obtenemos nosotros ese tona para convertirlo en la energía que nos da precisamente vida. Entonces, Tlaloc también viene a reforzar esa idea, y el hecho de que pues Tlaloc también sea parte pues, de todo lo del ámbito acuático. Él es también, él mismo es el agua junto con Chalchutlicue, su dualidad. Pues aquí nos refuerzan esa idea de que hoy es un día en la que el agua está muy presente, y tenemos que reflexionar mucho acerca de qué significa todo ello, no solamente dentro del Tonalámatl, sino dentro de nuestra vida y dentro de nuestro existir. Vamos a pasar a las imágenes de pronóstico para redondear los comentarios y ver qué nos proponen, además de lo que, digamos, de la parte fija, de la parte fija que constituyen los glifos. Vamos a ver lo que nos proponen las imágenes, que sabemos que son muy variadas pues en la forma en la que están constituidas, los temas que nos proponen, la ritualidad y el autosacrificio. Vemos aquí en la parte de abajo un basamento, una plataforma, ¿sí? Esta base en donde sabemos que se llevaban a cabo varias actividades, y que los podemos ver en estas plataformas, ¿sí? Este tipo de construcciones las vemos mucho en los sitios arqueológicos, que son pues ahora sí que son bajitos, no llegan a ser las grandes pirámides como malmente se les llama, sino que son simplemente plataformas donde se llevaban a cabo una serie de actividades muy diversas. Y particularmente, pues aquí vemos que está llevando a cabo una ofrenda ritual, evidentemente. Siempre que hablamos de ofrenda, estamos hablando también de ritual. Y vemos ahí una vasija muy interesante, una tinaja muy, muy peculiar, de color blanco, y que está llena de picos por todos lados. Esta es una forma muy peculiar, es digamos, un contenedor muy, muy especial. Sabemos que precisamente esos picos se ponían o constituían parte del aspecto que adquirían o que le conferían las personas que lo construían a ciertos contenedores de pulque. Hay vasijas, y hay vasijas individuales y grandes que precisamente tienen estas características, ¿no? Hay unas de barro, otras de muchos otros materiales, pero precisamente tienen la forma de la vasija tradicional, pero con estos picos alrededor, ¿sí? Que aluden a las espinas del maguey, justamente. Es interesante. Y ahí vemos cómo surge también de la parte de arriba de esta tinaja, esta vasija, con los picos, surge esta espuma de color blanco, lo cual nos indica que dentro de esa vasija lo que hay es precisamente pulque, ¿sí? El líquido, el líquido y la bebida preciosa, sagrada del pulque, que además está adornada ahí con unas varas de madera, de ocote o de madera combustible y aromática, como parte también de ese ritual. Pero hay un elemento muy interesante. Está una serpiente penetrando en ese pulque. ¿Sí? La serpiente está entrando directamente, está como si viniera desde arriba y entrando directamente a la vasija. Y vemos nada más cómo ahí está la cola, porque ya el resto de la serpiente ya pues se encuentra dentro del recipiente. Es muy interesante esta cuestión. En la parte de arriba vemos una escena interesantísima que siempre que la comentamos, pues nos
al menos a mí me llena la cabeza de ideas y de cuestiones, ya que vemos una escena muy, muy especial donde vemos el descenso del Tona sobre Tezcatlipoca. Eso es muy interesante. En la parte de arriba vemos un sol, y vemos la mitad del sol, evidentemente vemos la mitad porque pues, ahí se corta la escena, ¿sí? Y como un recurso para ahorrar el espacio y no poner el sol completo, bueno, poner esa mitad del sol, que es la mitad que nos corresponde ver, digamos, y la que está irradiando hacia nosotros, y de ese sol está manando sangre, está manando el tona. El tona en su forma, digamos, más humana, ¿sí? Esa sangre que sabemos que el ser humano también, bueno, y también los animales, ¿no? Digamos que el tono en su forma más corpórea está precisamente representado por la sangre. Entonces, del sol justamente desciende este flujo de sangre, ¿sí? A la mitad de ese flujo está justamente un corazón. El corazón que también constituye y que está a la mitad de nuestro pecho y constituye este elemento mediante el cual, este órgano mediante el cual eh, esa sangre precisamente es distribuida alrededor de todo nuestro cuerpo y por lo tanto también distribuye el tona alrededor de nuestro organismo para poderlo hacer funcionar y que tengamos energía y vitalidad para vivir, para hacer, para actuar, para todo lo que necesitamos hacer. Este corazón está flechado, está atravesado precisamente por por una saeta, por una flecha que vemos ahí a la mitad del camino del tona. Continuando con el flujo del Tona, lo conecta directamente con la cabeza de Tezcatlipoca. Es interesante porque Tezcatlipoca sabemos que es un numen pues muy, muy, muy especial, es un numen que aparece por todos lados, de diversas maneras, y bueno, pues ahí este sol está como conectándose con ese numen, y ahí lo vemos con sus características. Tiene por lo menos 3 características que lo hacen reconocible para que no lo confundamos con ningún otro numen. Sabemos que a veces los númenes se combinan, sus atributos se van mezclando para crearnos diversas formas que se les puede dar muchos nombres, pero aquí Tezcatlipoca sí tiene sus características bien marcadas, que es el maquillaje de negro, esas 3 rayas negras en la frente, en la nariz y en la barba, dejándonos precisamente ver su piel en la parte del ojo y en la parte de la boca. El espejo de obsidiana que humea, que está aquí arriba de su oreja, y el astacheli, que es, bueno, pues está tocado con esas plumas de garza, muy sencillo, y que está proyectado hacia adelante. Esas son las características gráficas que nos hacen reconocer en este personaje a Tezcatlipoca. Pero aparte, este personaje se encuentra encima de una montaña y además hay un pantli, una bandera de color blanco que remata esta escena. Entonces ahí podemos ver cómo hay una escena en la que vemos el descenso del Tona sobre este personaje que está en el monte con una bandera de sacrificio, y sabemos que en el monte, en la montaña, es el lugar privilegiado, el lugar especial, el lugar ideal para llevar a cabo la ritualidad y las ceremonias y sobre todo también el sacrificio. Entonces aquí vemos un par de escenas bastante variadas, una con una gran ofrenda de pulque y de madera que va a ser quemada, con la serpiente coralillo entrando en ella, ¿sí? Una ofrenda muy importante que se lleva a cabo en este lugar, en esta plataforma, y otro tipo de ritualidad que alude al sacrificio, al autosacrificio y el otorgamiento del tona, en esta escena maravillosa donde vemos como protagoniza también al señor del espejo humeante, Yayauqui Tezcatlipoca. Las dos imágenes muy eh, amarradas perfectamente con el mensaje que tenemos en el resto de los elementos, porque por un lado traemos una continuidad fascinante de que venimos de Tochtli, del De pulque, pulque. y el Sí, pulque sigue. Pero fíjate que la presencia de la coralillo ahí
me hace pensar que el pulque de hoy sí no tiene que ser pulque ingenuo. El pulque de hoy sí tiene que ser pulque ya Duro. de, de guerrero, ¿no? De pulque de guerrero, porque la serpiente está ahí. Recordemos que también la serpiente es una forma de representar, cuando tiene ese aspecto, pues al mismo la potencia y la energía del mismo Tonacatecutli, ¿no? Porque lo vemos relacionado contra todos los elementos de Tona que implican la procreación, la capacidad para dar vida, la capacidad para crear y para hacer. Entonces es una energía primigenia que da la vida y que crea condiciones que determinan al ser humano, en primera. Pero está dentro del pulque, está penetrando el pulque, están haciéndose uno. Para mí sería como entender que el ritual de hoy involucra esas dos esencias, la esencia que tiene mucho de femenino, que es muy femenina, que es la esencia del pulque, y se combina con la otra parte, con el calor y el fuego, porque si tuviéramos dudas acerca de eso, tenemos ahí en la parte de atrás la representación también del ocote, y que aquí otra vez vale la pena recordar aquello del señor Ocopili. Ocopili, el príncipe del ocote, es uno de los nombres que recibía también, pues nada menos que Xotecutli. Entonces, tanto representa el ocote que así tiene un nombre. Entonces, podemos decir que toda esa imagen en sí nos está, y todo lo que se acumuló en la lectura nos está remitiendo a esa energía primigenia, a ese calor primigenio que proviene de Tonacatecutli, pero que está manifestado ya de diferentes maneras a través de Sinteotl, a través de Xutecutli y ahora, en primer lugar, a través de estos leños y de esta serpiente, todos ellos representando el Tona y su potencial, casi también la relación entre calor, Temazcali, Colot, todo amarra perfectamente en esta imagen. Algo que también me gusta mucho, bueno, y estamos en Atl, ¿no? O sea, el Atl no lo podemos quitar de encima, no pierde brillo porque tiene Tlaloc y porque tiene el agua, o sea que el agua sí está también presente indiscutiblemente. En la imagen superior, algo que me llama mucho la atención es que el señor Tezcatlipoca se aseguró, pero miren, créanme, se aseguró de que él estuviera presente en todos los 7 de las trecenas del Cihuatlampa al colocarse en esta imagen. Porque todas las veces que tengamos 7 en Cihuatlampa, va a estar él ahí generando su propia, las condiciones que nos da su presencia, que a continuación explico. En primer lugar, vámonos al inicio, a la trecena. En la trecena tenemos a Itzpapalotl. Itzpapalotl representa, ese numen femenino, representa a la vez el valor del guerrero guerrera. Y lo digo así porque efectivamente el propósito es abarcar a ambos, al ser femenino y al masculino, convirtiéndose ella en sí en ese mismo valor. ¿Y quién es el guerrero arquetípico? Pues nada menos que el señor Tezcatlipoca. El portador de ese valor de Itzpapalotl es nada menos que el señor Tezcatlipoca, un señor de acción, ¿sí? Un señor que siempre representó en el antiguo Semanáhuac a la inspiración para todos aquellos que aspiraban a convertirse en guerreros. Por eso era, por encima de muchos atributos y de todos los que tenía y de todas las presencias por todos lados que tiene, una de sus presencias más importantes era precisamente estar en la escuela de los jóvenes guerreros para servirles de inspiración. Y justamente lo que él está haciendo es un ritual de un guerrero que tiene ahí el pantry. Hay muchas referencias, por ejemplo, en los conjuros de Ruiz del Arcón, donde se describen toda la clase de conjuros que la gente de gran conocimiento realizaba en la cima del Tepe. Es un punto, obviamente, que representa un tipo de sacralidad, la montaña asociada a la sacralidad, pero en dos vertientes que hemos tenido. A veces la tenemos como Tepeyoloctli, como cueva, y a veces también la tenemos como cima, como en esta ocasión. De tal manera que nos está motivando, así como inspiraba a los jóvenes, Tezcatlipoca también hoy está presente para motivarnos y para inspirarnos en ese dominio de la fuerza de voluntad que debe tener el guerrero, esa claridad que se gana nunca parando el trabajo, ¿no?, interior, porque Tezcatlipoca, además de ser guerrero, también está muy vinculado a todas las partes introspectivas, al Mictlán, a la oscuridad, al Mictlampa. A pesar de eso, nos pide esa presencia y nos pide esa conexión directa totalmente con el Tona,
que la mejor manera de representar el tona, porque es la más cercana a nosotros que somos los que utilizamos el tonalpohualli, pues es a través de la sangre, porque es el tona hecho nosotros. Así como el maíz es nuestro alimento, el resultado final de ese alimento, porque al final de todo, después de cultivar, después de sembrar, regar y todo, el destino final es aquí, son las venas. Y si nos vamos un poco más allá, es el propósito de la existencia entonces, ¿no? Así de trascendente es esta coordenada con sus mensajes, ¿no? Entonces nos propone un ciclo que va muy bien conectado desde el primer elemento hasta el último, que tiene una continuidad desde Tonatiuh hasta pasar a la combinación entre Sinteotl, Xutecutli y Tlaloc para generar el alimento y finalmente convertirse también en la ofrenda de la vida misma, que es lo que está haciendo ese guerrero que nos está invitando a tener esa fortaleza. Como lo dije, y me gustaría enfatizarlo para concluir mi reflexión. Bueno, también invitarlos a que ustedes también con estos elementos que nosotros les damos y que pues también son reflexiones que nosotros hacemos con la conciencia de todos los elementos que están ahí presentes, tratando de aglutinarlos y leerlos, ustedes también podrán encontrar y hallar temas dentro de la imagen que les llamará más la atención. Pero para mí, al invitarnos a este punto de transformación, nos hace sentir que en este paso por Cihuatlampa que estamos haciendo por Secali, el guerrero necesita aplicar su valor a esa transformación, una transformación fluida, una transformación que además tiene ese paso irreversible que nos da el fuego cuando uno quema algo, se termina. Entonces tenemos todos los elementos, tenemos la ofrenda, tenemos la guía del tipo de ritual que debemos realizar hoy y sobre todo tenemos la presencia de númenes, en especial Tonacatecutli y también Tlaloc y el agua, que son garantes de la vida, garantes de la continuidad de nuestra existencia, que mientras dure es al final lo más valioso que existe. Así es, una coordenada marcada por el valor de la vida, la alimentación y el tona, sin duda. El agua, el fuego, Tlaloc, el maíz, todo ello nos habla de la vida. Y aquí, en estas par de imágenes, donde vemos precisamente también reflejado la ritualidad y el otorgamiento de ese tona, que recordemos que pues el tona se otorgaba, nos lo otorga Tonacatecutli y nosotros lo devolvemos en la forma de actos, en la forma en la que vivimos nuestra vida, pasamos nuestra existencia y las actividades que realizamos con esa fuerza de voluntad, estamos ahí honrando justamente ese tono, lo estamos ocupando de manera pues provechosa. Esa es la parte de la reflexión que creo que está presente el día de hoy y muchas otras, como tú bien mencionas, cada quien puede ir haciendo sus propias reflexiones, claro, siempre dentro del marco de lo que nos marcan las imágenes y de lo que la cosmovisión nos enseña. Es ahí donde vamos a encontrar precisamente inspiración y reflexiones que nos van a acercar a, pues, al aprovechamiento de el Tonalámatl. Antes de despedirnos, nos gustaría de nueva cuenta recordarles que ya estamos muy cerca de iniciar nuestro primer periodo de cursos 2023 de Caltonac y vamos a tener 3 cursos nuevos. Recién en diciembre terminamos nuestro periodo de cursos 2022 y bueno, pues por a petición de todos nuestros seguidores y las personas que nos apoyan, pues decidimos crear nuevos cursos y abrirlos lo más pronto posible precisamente para poder darle continuidad al estudio de toda esta cosmovisión. Y bueno, pues aquí les vamos a presentar brevemente tres cursos nuevos y vamos a repetir los 4 que ya dimos el año pasado. Y les voy a hablar brevemente de los nuevos. Vamos a tener el día 20 de enero el inicio del curso Mictlán, Caminando por el Mundo de los Sueños, que precisamente lo va a conducir mi compañero y amigo Rolando Lino, aquí presente. Va a constar de 6 sesiones y los viernes de 7 a 9. Y bueno, pues va a versar sobre el mundo de los sueños. Si quieres, ¿nos puedes platicar algo brevemente, Rolando? Sí, claro, porque lo interesante es que en el programa diario
a veces es difícil penetrar en esos temas por falta de tiempo. Si ya ven nada más con la descripción básica de las imágenes, pues nos llevamos aproximadamente una hora. Entonces, para mí este curso es la oportunidad de poder detallar muchos conceptos acerca de la exploración del mundo de los sueños, partiendo sobre todo de elementos que se me hacen muy interesantes. El primero, identificar claramente cuál es la visión que nosotros tenemos culturalmente acerca del sueño. Después, entender, gracias a los avances científicos que existen hoy en día, podemos entender muchas cuestiones relacionadas con el sueño porque se han investigado, se han estudiado, tenemos elementos, pero además tenemos la herramienta fundamental para entender el sueño, que es el Tonalámatl. Entonces la idea también es que todos esos distintos acercamientos nos permitan identificar cuál es nuestro concepto, cuál es el concepto de Semanáhuac y partiendo de nuestra propia organización como seres, de nuestra propia forma de comportarnos como seres, podamos sacarle mucho más provecho a la actividad onírica, ¿no? Ese es el propósito. Ese es el primer curso en arrancar y yo creo que ya a lo mejor hoy estaremos publicando el volante y hablando desde una promoción que va a tener este curso, porque también déjenme decirles que vamos a lanzar una promoción con este curso. Ya al momento de aparecer el volante les daremos los detalles y por supuesto que mañana ya con volante en mano o ya con la promoción publicada, pues tendremos oportunidad de comentarla, ¿no? Pero pues los invitamos también. Y también el arranque del otro curso, el de nuestra compañera Lili, conducido por nuestra compañera Lili, que tuvo un gran éxito en el periodo anterior, y también le han solicitado a Lili que de una vez ya arranque la segunda parte, lo que viene después de la profundización en el tema de mitos, y pues es el segundo en arrancar, Gerardo, es el segundo que empezará. Así es, 10 días después, el 30 de enero. También va a constar de 6 sesiones los lunes de 7 a 9 y conduce, como ya bien mencionaste, pues nuestra compañera Lili Martínez. Y el tercero de los cursos que vamos a estrenar en esta primera mitad del primer periodo de cursos es Tonalpohualli 2, la continuación del anterior que terminó precisamente en diciembre, Tonalpohualli 1, donde analizamos justamente toda la estructura y los detalles básicos para conocer a profundidad la herramienta del Tonalámatl y por lo tanto también el Tonalpohualli, que es la cuenta que está plasmada ahí. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a esta temática, pero ahora nos vamos a meter a los temas mánticos, a los temas de la simbología que está involucrada en cada uno de esos elementos que se fueron estudiando de manera básica. Ahora vamos a profundizar sobre la simbología que está plasmada en esas imágenes. Justamente parte de lo que comentamos todos los días emana de ese tipo de estudio. Entonces vamos a profundizar en todo ello para que también podamos complementar con las programas de Tlapohuilla como el de ahorita, podamos complementar precisamente e ir conociendo y metiéndonos cada vez más en esta herramienta que, como yo lo llamo, no es simplemente un calendario, no es simplemente una cuenta, es una vía de acceso al conocimiento. Este curso va a iniciar el 1 de marzo, va a durar 8 sesiones y va a ser los miércoles de 7 a 9 de la noche, conducido por su servidor, y los invitamos a que nos escriban a caltonac.cecipac@gmail.com para pedir los informes, los costos y las inscripciones. Todas las dudas que tengan, todas las preguntas que puedan surgir acerca de estos cursos y de los próximos que también vienen, que los próximos cursos los vamos a anunciar también ya muy pronto, pero van a comenzar en el próximo mes de abril, así que todavía falta algo de tiempo. Todo esto se lo podemos responder a través les pedimos que nos pidan la información a través de esa vía para poder hacerlo de manera ordenada, ¿sí? Para ir pudiendo precisamente responder de manera ordenada sus correos, ir recabando la información de quienes nos van escribiendo, quienes nos van pidiendo información, porque son varios cursos, son varias preguntas, así que la manera más ordenada de hacerlo pues, es a través del correo. Así que los invitamos a contactarnos por esa vía para los fines que tengan que ver con estos cursos. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que mencionar, Rolando. Solo invitarlos a todos a que nos sigan mañana otra vez. Claro. Vamos a tener otro Tonali que ya saben, ahora vamos a pasar al rumbo de el Mictlampa.
Imagínense un Mictlapan en esta coordenada con Itzpapalotl, que en este caso va a ser Itzcuintli, que venimos justamente de la trecena pasada, de Itzcuintli. Entonces, pues tenemos mucha energía todavía del Itzcuintli presente. Mañana acompáñennos a partir de las 5:45 de la mañana. Aquí nos vemos. Muy bien, pues gracias por su atención. Gracias también por compartir. Les agradeceríamos mucho que compartan, que comenten nuestras publicaciones en Instagram, en Facebook, y sobre todo que compartan los contenidos y los videos también, que suscriban a nuestro canal de YouTube para que no lo hayan hecho aún, para que, bueno, pues estén enterados de todo lo que publicamos y sobre todo para que, bueno, pues puedan aprovechar la información que hemos resumido y que diario compartimos con todos ustedes, porque ese es el objetivo de, pues, de este programa y de Caltonac. Así que, bueno, pues yo les agradezco su atención. Les dejo un fuerte abrazo, Rolando, Marina, gracias por estar aquí. Un abrazo, Gerardo, abrazo, ¿Sí? Marina. Nos Gracias vemos, por nos acompañarnos. vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y un provechosísimo Tonali Chicome Ate. Que lo disfruten. Excelente día. Buen tonali.